Vamos a continuar con las clases del trabajo práctico número 4. Me ha dicho el profesor Gustavo Medina de que avanzaron un poquito nada más. Creo que vieron hasta los ejercicios y problemas de integración sobre regiones no rectangulares. Así que vamos a continuar juntos con la actividad número 3. Cualquier cosita ustedes ya lo saben, habiliten su micrófono, pregunten, si hay algo que no se entienda, si hay que hacer algún ejercicio, me lo avisan y vamos a intentar hacerlo. Así que voy a abrir la actividad número 3 y ya les comparto pantalla. A ver un ratito. Les recuerdo nada más por ahí, si alguien no estuvo presente en la clase pasada, de que los materiales que estamos desarrollando se encuentran casi al final del sitio de la plataforma. Ahí les estoy mostrando el sitio de análisis matemático 2, ustedes ya saben, con su horario y contraseña, casi al final, donde diga unidad número 4, integrales múltiples, y unidad número 5, integrales de línea, van a encontrar todos los materiales relacionados con el cálculo integral para dos o más variables, sería así. Así que la presentación que hemos visto en la clase pasada, y lo van a encontrar en esta carpetita. Vamos a ver si está cargado, como siempre. Hacen un clic allí y van a encontrar la presentación que vimos en la clase pasada y la que veremos en la próxima clase, que sería integral curvilínea. Y seguidamente a esa carpetita de integrales, que son breves introducciones teóricas, van a encontrar la guía de trabajos prácticos número 4 que estamos trabajando. Quería recordar nada más por ahí si alguno se conectó hoy y no estuvo presente en la clase pasada. Bueno, siguiendo con el desarrollo de la clase, vamos a tener como siempre a mano nuestro cuadernito, nuestro lápiz, nuestra virome para ir tomando nota y tratando de ir desarrollando a la par mía las actividades que le estoy dejando preparados para el día de hoy. Si alguien me puede contestar si se ve en pantalla el trabajo práctico 4. Sí, profe, se ve. Dale, perfecto, gracias. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dado una breve introducción de integrales, referido a la presentación en PowerPoint que recién les mostré, que está ahí en el sitio de la plataforma. Y también le hice una reseña de los lugares que tendrían que ir visitando, de la bibliografía sugerida para la resolución de estas actividades prácticas. Como siempre, el Raufetti tomo 2, allí están detalladas las páginas. Le voy a colocar otra vez ahí en el chat para que ustedes lo tengan disponible.
Creo que la mayoría de ustedes ya tiene este librito. Repito, insisto una vez más, este librito es muy bueno para realizar actividades prácticas, ejercicios y problemas. Y por ahí no es suficiente, siempre lo digo, no es suficiente para desarrollar toda la discusión intensa y teórica que lo ven con el profe Barreto. Ahí tengo que reforzar un poquito más con los libros que me recomienda el profesor Barreto o con los papers que generalmente él les ofrece, ¿sí? Así que hay que ampliar un poquito más las discusiones teóricas. Bueno, en la clase pasada vimos integrales sucesivas y tienen el ejercicio que está desarrollado y resuelto de acuerdo a la bibliografía. Esto lo hemos visto y desarrollado junto con los compañeros que estuvimos presentes. Y habíamos visto que la técnica de resolución de integrales sucesivas o integrales iteradas, como ustedes quieran llamar, consiste simplemente en una metodología muy similar a la que habíamos aplicado cuando resolvíamos límites iterados, ¿no? Dejando una de las variables, en el caso de que vos tengas una función de dos variables, recordando rápidamente el ejercicio desarrollado en la clase pasada, lo que vos aplicabas como técnica y llamábamos a la metodología recordatoria empleada para cálculos de límites iterados también, dejábamos constante una de las variables, ¿sí? Y empezábamos a calcular, en este caso, integrales simples con respecto a la otra variable. Una vez obtenida la resolución de esa integral simple, ahí les estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, en esta actividad nosotros dejamos constante la variable y desarrollamos la integral simple. Acuérdense que se desarrollaba en la expresión de la integral iterada, desde más hacia adentro hacia afuera, digamos, lo que estaba encerrado entre corchetes. En este caso me estaba indicando prioridad, y me permitía a mí establecer un orden de resolución en este caso. Y el resultado, como le estaba comentando, de la expresión que está desarrollada allí y calculada en el integrando en el corchete establecido, me daba como resultado una función. Aquí lo que yo te estoy marcando allí en este momento, te estoy pintando, es una función que va a depender con respecto solamente a la variable a la cual justamente yo la había dejado como constante, o sea que me queda una expresión analítica, que es una función, que me está determinando justamente una representación gráfica que habíamos visto en la discusión teórica. Ahí estás viendo muy en pantalla, que es la superficie descriptiva en este caso, pintada en color amarillo, cuya intersección con la representación gráfica del campo escalar, que está pintado allí en color verde, me da una intersección que es una línea, una fina línea, curva interpretativa, que es la intersección entre esas dos superficies. Bueno, esa línea roja que vos estás viendo, que es la intersección de las dos curvas, me está dando la expresión analítica que vos estás obteniendo en este momento, y que vos la volvés a integrar respecto a la variable con la cual inicialmente, en este caso y en este ejemplo desarrollado, que es la variable i, la habíamos dejado como constante. Bueno, en este momento lo habilitamos como variable y volvemos a integrar, y fíjate vos que lo integramos como una integral simple, y el resultado había sido 32. Esas 32 me da un escalar, y lo que representa es el volumen encerrado, entre el plano del dominio para las variables que irían en esta actividad respecto de x entre 1 y 5, y respecto de 0 y 2 para la variable y. Y obviamente tienen como techo o como superficie superior limitante sería el campo escalar, que está dibujado allí en color verde. O sea que el resultado y esto es muy importante, por eso me estoy tomando el tiempo en recordar lo que habíamos hecho en la clase pasada, porque ahora vamos a ver aplicaciones geométricas, y la principal aplicación geométrica yo les había comentado del cálculo de la integral doble, a eso me refiero,
es obtener ya no superficies como ustedes hacían en análisis 1, superficies o áreas, sino que el resultado, como en esta actividad, este 32, me está indicando un volumen. Es el volumen entonces que se ubica debajo del campo escalar limitado por el plano determinado por el dominio para esas variables. Entonces el resultado que habíamos obtenido integrando en uno u otro sentido, la integral de la función o del campo escalar xy en el recinto de integración, limitado por 1,5 y 0,2, nos da 32 unidades de volumen. Entonces yo le había dicho de que si la unidad de medida de las particiones, tanto de la variable x como la variable y, era el metro, por ejemplo, si trabajamos en el sistema internacional, esto nos da como resultado 32 metros cúbicos, 32 unidades de volumen. Y si la unidad de partición, en este caso, la unidad de medición, mejor dicho, de cada una de las particiones, tanto de la variable x, de la variable y, de la variable z, es el centímetro, por ejemplo, en esta actividad el resultado sería 32 centímetros cúbicos. Bueno, eso era lo que habíamos desarrollado el jueves pasado. Le había quedado de tarea y habíamos planteado la otra actividad, la actividad C, la D y la E respectivamente. Esto es lo que vieron el lunes con el profesor Medina, que es integración sobre regiones no rectangulares. La metodología es exactamente la misma, ¿sí? Encontrar el volumen encerrado entre el campo escalar, limitado por el recinto de integración, definido por los valores, extremos inferiores y superiores, del recinto de integración, en este caso definido en el plano XY. Con una gran salvedad. Esto lo van a encontrar en el libro Rabuffetti tomo 2, en las páginas 218 a 239. Tiene una buena introducción teórica, yo les voy a poner allí en el chat también, para que después ustedes lo lean tranquilo en ese libro, para poder tener un poquito más de bagaje teórico, digamos. Acá yo le hice una captura de pantalla de lo que dice esa bibliografía, exactamente en la página 224. Teníamos distintos casos. Acá tiene una pequeña representación gráfica, y fíjate vos que el cálculo se refiere a una forma muy similar a lo que habíamos visto el jueves pasado, con la gran diferencia de que el recinto de integración en este caso ya no es rectangular, y de hecho allí viene el nombre, sino que está limitado por curvas, por curvas definidas a través por funciones. Y la metodología de cálculo, como les había dicho, era la misma a la que empleamos nosotros en integrales iteradas, con una gran salvedad, que ya les voy a mostrar allí en pantalla, es que el primer cálculo integral, fíjate vos que son cálculos de integrales iteradas, pero la salvedad que yo tenía que tener presente es la siguiente. El primer cálculo integral, si yo quisiera poner entre corchetes aquí, por ejemplo, tendría que tener en cuenta aquel integrando para aquella variable cuyos extremos superiores e inferiores estén definidos por ecuaciones o por curvas, digamos. Y dejar, eso es lo único que yo tengo que tener en cuenta como cálculo del último integrando o último paso del cálculo integral, que vuelve a ser una integral simple, y tener la salvedad o tener el cuidado suficiente de que ese último cálculo esté definido por extremos inferiores y superiores definidos por constantes, es decir, por números. Esa es la única salvedad. Entonces, a la hora de armar mi integral doble en este caso, y obtener el valor del volumen nuevamente, lo que yo tengo que tener muy en cuenta, y es la única gran diferencia con la actividad anterior, es que lo que está encerrado ahí entre corchetes tiene que ser otra vez un cálculo de una integral simple, pero sus extremos superiores e inferiores están definidos por la combinación de dos ecuaciones definidos por funciones, o por una ecuación y una constante, por ejemplo. Y el último cálculo integral, acá te estoy mostrando en pantalla, tiene que estar definido, sus extremos superiores e inferiores, tienen que estar definidos por constante. Ese es el único recaudo que yo tengo que tener en cuenta
a la hora de calcular integrales sobre regiones no rectangulares. Si yo no cumplo ese requisito o no tengo en cuenta ese recaudo, yo voy a ir calculando correctamente. De hecho, ustedes lo pueden probar y el resultado al que voy a llegar ya no va a ser una constante, va a ser una función, o sea que va a ser un resultado ilógico, porque justamente lo que yo estoy buscando en este caso es otra vez obtener el volumen encerrado, y disculpen que sea reiterativo, pero es lo que vamos a seguir haciendo esta tarde, el volumen encerrado entre el campo escalar, que es una función de dos o más variables, y el recinto de integración. Que en este caso el recinto de integración va a ser un recinto no rectangular. Esa es la única diferencia. Acá tienen el segundo caso, cuando en realidad la función depende de la variable y, y fíjate vos, otra vez se cumple lo mismo. Si yo lo encerrara entre corchetes, acuérdense que cuando calculo integrales iteradas, se calcula desde el integrando, o sea, desde la integral, perdón, mejor dicho, desde la integral que está más hacia adentro y como último paso se calculan las integrales que están afuera. Y fíjate qué ocurre otra vez. Los extremos de integración, tanto inferior como superior, nuevamente los valores constantes se tienen que ubicar en el último cálculo integral. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta y voy a seguir obteniendo un resultado numérico. Ahí tienen un ejercicio resuelto, extraído del libro Larson, en este caso en la página 1211. Eso ustedes lo tienen impreso en su guía de trabajos prácticos y van a obtener el resultado. Bueno, esto es lo que desarrollaron con el profe Medina. Yo lo encaré también de una forma similar a lo que él desarrolló en clase. Le hice la representación gráfica del recinto no rectangular. En este caso el eje Z es un eje que es perpendicular a lo que ustedes están viendo allí en pantalla, iría hacia usted el eje Z. El campo escalar estaría en una superficie paralela, en este caso al plano XY que vos estás viendo en pantalla, y lo sometimos a un cálculo, y fíjate vos que se cumple, esto ustedes lo vieron con el profe Medina, los pasos son totalmente reiterativos y muy similares a lo que desarrollamos el jueves pasado. Y acá se cumple, y con esto termino con el recordatorio nada más, lo que te estaba comentando. Fíjate este corchete. Acá tenés la función, en este caso, y tengo que determinar con qué variables voy a trabajar como primer cálculo integral. Lo que está encerrado entre corchetes me está diciendo que la variable es y, o sea que x es una constante. Y pongo como extremos de integración aquellas funciones que me están limitando el recinto de integración. El recinto de integración, fíjate que es una función que en la teoría lo llama f1, que en este caso toma el valor de x cuadrado, y en la teoría lo llama f sub 2 al extremo superior, que en este caso va a ser la variable x. La función integrando es x por y, que es dato del problema. Entonces resuelvo lo que está allí entre corchetes, y como último paso vuelvo a integrar, pero con ya extremos de integración que son constantes y respecto a la variable que dejé constante en el primer paso o en el primer cálculo integral, que sería la variable x. Entonces, perdón, el resultado que llegaron a la clase pasada, el lunes pasado, fue de 1 sobre 24, y esto también son unidades de volumen. No puedo hacer el cálculo inverso porque no me daría un resultado numérico. Esta es la gran diferencia con el cálculo de integral doble para recintos rectangulares. Eso seguramente lo habrán charlado con el profe Medina. Esto le queda de tarea a ustedes, tanto el ejercicio C como el D. Si por ahí tienen algún inconveniente o algo, me lo hacen saber a mí o al profe Gustavo y lo resolvemos juntos si por ahí les resultara difícil. Creo que no veo mucha complicación. Fíjate vos, si trato de armar el ejercicio C, por ejemplo, observo en primera instancia la variable x, cuáles son sus valores
para los cuales estoy definiendo valores constantes o funciones, y estoy viendo que en el caso del extremo inferior voy a tener una función que es la función identidad, x igual a y o y igual a x, como ustedes quieran llamar, y el extremo superior para armar esta integral simple, a eso me refiero, es una constante que es la constante 3. Fíjate que si empiezo a observar la variable y, según lo que yo quisiera dibujar en el recinto de integración, está limitada por una constante, en este caso la constante es 2, la inferior, y el límite superior o el extremo superior está definida otra vez por una constante, que es la constante 3. Entonces, ya que estamos con bastante tiempo, yo les ayudo a armar esta ecuación. Fíjate vos que este es el integrando y yo quiero obtener la integral doble. ¿Cómo armarían esto? Y bueno, a ver, creo que es bastante sencillo. Voy a cambiar ahí el color. Digo que la integral doble, en este caso, en el recinto D, disculpen la letra, pero estoy con el mouse de la netbook, así que se complica un poquito, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Y el único recaudo que yo tengo que tener es que tengo que dejar más hacia afuera, o sea, como último cálculo de integral simple, aquella variable, para aquella variable, que contenga los extremos inferiores y superiores que sean constantes. Y acá lo estoy viendo claramente, cuál es la variable en este caso, que contiene los extremos inferior, insisto, y superior, que son valores constantes. Entonces lo armo. Fíjate qué fácil que lo digo. La integral entre extremo inferior, que es 2, extremo superior, que es 3, y esto va a estar integrado respecto a ¿qué? A la variable y. ¿Se entiende? Así de fácil lo armo. ¿Y qué es lo que voy a poner entre corchete? A ver, voy a intentar cambiar ahí el color. Voy a colocar así, corchete acá, así. Y vamos a colocar corchete acá, así. Y lo primero que yo estoy viendo es que la otra variable que me quedó para calcular la integral estaría entre el extremo inferior, que es y el extremo superior, que es 3. Entonces armo la integral simple entre y el valor 3. ¿Se entiende? ¿De quién? Y del integrando, de la función del campo escalar, en este caso, que es dato del problema. Acá tengo el campo escalar. El campo escalar sería 2 por x por y. ¿Respecto a qué variable estoy integrando? Y fíjate vos que estos extremos de integración y 3 corresponden, en este caso, a la variable x. Quiere decir que acá pongo diferencial de x. O sea que voy a calcular lo que está en primera instancia entre corchete, el campo escalar, que sería mi función integrando, ¿no es cierto? 2xy respecto a la variable x entre y 3. Resuelvo eso como una integral simple, es muy sencilla de obtener. Aplico barro y voy a tener una función que va a depender solamente de la variable y. Vuelvo a integrar, integro lo que está más hacia afuera, allí pintado en color azul, entre 2 y 3. Y voy a obtener un resultado numérico. No sé si se me entendió. Y esa es la forma en que deberían ustedes plantear y obtener un resultado numérico. Y la otra actividad también es muy sencilla. Fíjate vos que si observo aquí abajo, la variable x está limitada en su extremo inferior y en su extremo superior por constantes, 0 y 1. Y la variable, en este caso y, está limitada en su extremo inferior y superior por funciones, x cuadrado, y acá es una función lineal, x más 2. Bueno, esto les dejo para que ustedes armen, ¿no es cierto? Se estarán dando cuenta de que voy a colocarme integrando, y dentro del corchete voy a tratar de integrar en primer lugar respecto a esta variable. Este es mi extremo inferior, insisto, y este es mi extremo superior. Y luego calculo más hacia afuera una segunda integral simple. Esta sería mi extremo inferior, este sería mi extremo superior, y esta sería mi variable. Ustedes lo pueden armar ahí en su cuaderno y obtener el resultado numérico. Bueno, esto le queda a ustedes como tarea para que lo hagan y lo desarrollen tranquilos.
No sé si quieren preguntar algo, si no ya arranco con la actividad que les tengo preparada para ustedes. Ustedes dirán. Por mi parte no, profe. ¿Se entiende entonces? Vale, métanle ustedes y resuelvan esa actividad, y en todo caso, si quieren preguntarlo después por la plataforma, cuáles son los resultados. A ver si yo ya tengo acá. Les puedo dar también los resultados, si ustedes por ahí quieren controlar si es que llegan a un buen resultado o no. Bueno, les borro todos estos dibujos y acá le pondría un resultado. A ver, el resultado de esta actividad a la que yo llegué no significa que sea la correcta, pero bueno, es la que llegamos todos los años haciendo las mismas actividades con los chicos. Nos suele dar este valor, sería 25 cuartos. Intenten ustedes tratando de llegar a ese valor, insisto, de esta actividad, 25 cuartos. Y la segunda actividad, la actividad D sería, no es la segunda, la actividad D nos solía dar 379. Ay, qué feo. 379 sobre 60. Lo pueden obtener así en forma racional, en expresión racional, o bien en resultados decimales. Eso sería 6,31 sería, y 25 cuartos sería 6,25. De cualquiera de las dos formas, a ver si se pueden acercar a esos resultados. Esos serían los resultados. Eso les queda a ustedes como tarea y lo verificamos. En todo caso, si no llegan a esos resultados, ustedes pueden compartir pantalla y me pueden mostrar y ver en qué nos estamos alejando. Si no, lo hacemos juntos. Pero eso queda de tarea para el fin de semana. Bueno, vamos ahora a la actividad que tenemos para hoy. Fíjate que yo les tengo preparado el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4, que son aplicaciones geométricas de la integral doble. Y recordamos lo que habíamos visto en la presentación de la breve introducción teórica que habíamos visto el jueves pasado, cuyo PowerPoint, insisto, está en el sitio de la plataforma, después lo bajan y ustedes lo recuerdan nuevamente. Y habíamos visto que cuando nosotros obtenemos, y recién lo hemos visto nuevamente, que cuando obtenemos un resultado numérico en el cálculo de una integral doble, sea para un recinto rectangular o un recinto no rectangular, ese resultado numérico me determina a mí el volumen encerrado entre el campo escalar, que generalmente está presente allí en el integrando, y el recinto de integración, limitadas por curvas, limitadas por constantes. Estos son los dos casos de las dos actividades que ustedes están desarrollando. Pero el resultado numérico es un volumen, entonces, ubicado debajo del campo escalar, que es una superficie representativa de esa función de dos variables, como ya lo hemos visto varias veces, y el recinto de integración. Entonces ese resultado numérico me da volumen, o sea que vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con ya situaciones un poquito más complicadas o un poquito más complejas, por así decirlo. No digo más complicadas, más complejas. Hemos visto y hemos transitado ejercicios sencillos, cálculos integrales simples, y ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo, para situaciones un poquito más, no tan directas, por así decirlo. Y en el ejercicio número 4, vamos a ver también más aplicaciones geométricas en la integral doble cuando podemos calcular no solamente el volumen, sino que también podemos calcular áreas. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo vamos a calcular áreas con una integral doble? Y bueno, lo podemos hacer siempre y cuando ese campo escalar sea una constante, y esa constante sea la unidad, sea un valor representativo para un cierto z, y ese z tiene que ser igual a 1. Es decir que
el z, acordate en este caso, que es una variable que te define una función de dos variables, y esas dos variables generalmente son el dominio en donde se encuentra el recinto de integración, que son las variables x e y. Entonces, generalmente esas expresiones te dan un campo escalar, por ejemplo, como vos estás viendo allí en pantalla de estas últimas dos actividades. Las expresiones de las ecuaciones de esos campos escalares casi siempre vienen definidas por una ecuación matemática en función a las variables tanto de y como de x, que son las variables que están presentes en el recinto de integración. Entonces, en la actividad número 4, en el ejercicio número 4, mejor dicho, nosotros vamos a ver ejercicios y problemas en donde yo puedo calcular áreas y vamos a seguir utilizando cálculos integrales sucesivos iteradas, es decir, que vamos a seguir utilizando cálculos de integrales dobles, pero cuando ese campo escalar sea un campo escalar unitario, cuando su z sea igual a 1. Ya vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, esas son las dos aplicaciones que vamos a ver geométricas en la clase de hoy. En la clase del lunes vamos a ver, con el profe Medina, vamos a ver aplicaciones físicas. Vamos a calcular momento de inercia, momento estático, baricentro, masa. Eso es lo que van a ver el día del lunes. Así que tengan a mano su guía de trabajos prácticos y vamos al ejercicio número 3. Entonces el ejercicio número 3 se titula Aplicaciones geométricas de las integrales dobles y el subtítulo sería Seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que es cálculo de volúmenes. Tienen un ejercicio resuelto, bajen este libro, como siempre les digo, les va a servir no solamente para análisis 1, sino también para análisis 2. El de Luis Letoy en la página 1035, hice una captura y les he compartido allí en su guía de trabajo práctico un ejercicio totalmente resuelto, donde nuevamente el resultado numérico, fíjate vos, lo dice aquí el autor del libro, luego de haber resuelto toda la actividad, te da un valor numérico. Y ese valor numérico te está representando ese volumen que te está mostrando allí en pantalla, responde a 21,5 unidades cúbicas, ¿no? Para esa función, para ese campo escalar. El campo escalar está limitando superiormente, que está definido por esta ecuación, otra vez, que es de dos variables. Bueno, después ustedes lo miran tranquilo, lo analizan. Me gustaría que ustedes lo vuelvan a hacer a mano a ver si llegan al mismo resultado numérico al que llega el autor del libro. Esa es la idea, de ir practicando y tener un modelo como para poder resolver después solos las demás actividades. Vamos a hacer juntos esta actividad, un poquito ya más compleja. Así que tomen lápiz y papel, su cuadernito, su virome, y vamos a intentar hacer la actividad B. Y ya de lleno, como ya sabemos que calculamos volúmenes, vamos a decir que queremos determinar el volumen de un sólido, que lo vamos a simbolizar con la letra S mayúscula, definido en este caso por tres variables. Variable X y Z, donde la variable Y está acotada entre 0 y 6, y fíjate vos, la variable Z está acotado entre 0 y 4 menos X cuadrado. Así que, si vos querés hacer, antes de resolver esta situación problemática, vos intentás resolverlo y visualizarlo, mejor dicho, no resolverlo, visualizarlo geométricamente, lo que tendríamos que hacer es tratar de representarlo en un sistema de ejes cartesianos, en este caso un sistema tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? A ver si podemos hacer un dibujo a mano alzada, por lo menos. A ver, lo voy a intentar. Y trabajar con ustedes con cada una de las variables. A ver si podríamos dibujar. Este sería nuestro... Vamos a dibujar un poquito más fino. Nuestro eje X. Así. Vamos a dibujar nuestro...
nuestro eje Y, así. Y vamos a dibujar nuestro eje Z. Entonces lo que estoy tratando es de dibujar ese volumen que está representado a través de esa ecuación. ¿Cómo lo vemos? Y observo los datos. Fíjate que este sólido que yo quiero calcular su volumen está definido, dice, por 3 variables. Y dice que la variable Y, o sea, según el eje Y te está diciendo, ese sólido va a estar limitado entre el punto 0 y el punto 6. En la intersección de los 3 ejes, obviamente tenemos el punto 0, ¿no es cierto? Acá estaría nuestro punto 0. Quiere decir que la variable Y iría desde 0, el desarrollo de ese sólido, hasta, podemos definir en una escala, ustedes después lo hacen, yo lo voy a hacer a mano alzada, ustedes lo hacen en una determinada escala, 1, 2, 3, 4, 5, y acá sería la sexta partición, acá sería el valor de 6. O sea que nuestro sólido que nosotros quisiéramos calcular y estamos intentando representarlo gráficamente, iría, dijimos, entre 0 y 6. Eso es lo que me está diciendo los datos de este problema. Vamos a analizar ahora los datos según la variable Z. Fíjate vos que según la variable Z, este sólido estaría limitado en su extremo inferior entre 0, entre el valor 0, acá te lo voy a marcar, y el límite superior sería una función, que sería 4 menos x cuadrado. Quiere decir que ese sólido iría desde la intersección nuevamente de los 3 coordenados, que sería otra vez nuestro punto 0, y se limitaría superiormente por una función. La función es 4 menos x cuadrado. Entonces trabajo con esa función. Y digo, supongamos en el caso de que la variable x, acuérdate que esta es la variable x, el eje x, este es el eje z, y este es el eje y, ¿no es cierto? Hay distintas formas de representarlo. Esto es lo más común que aparece en las bibliografías. Entonces, si digo, en la expresión de la función z, que dice que es 4 menos x cuadrado, hago para x igual a 0, como dice allí esa condición, estoy determinando una limitante, su valor de z va a ser igual a 4. Quiere decir que voy a la partición 1, voy a la partición 2, por ejemplo, voy a la partición 3, voy a la partición 4. Acá en este lugar iría más o menos el valor 4. Voy a borrar esto que me está molestando, así. Y sigo trabajando. Entonces, en esa misma ecuación, me refiero a esta, vamos a ponerla acá, z, así, es igual a 4 menos x al cuadrado. Voy a seguir trabajando con esta limitante. Y digo que hago valer en este caso z igual a 0. Quiere decir que hago igualar a la variable z, al eje z, en este caso lo hago coincidir con el valor z igual a 0, que sería este punto que te estoy marcando allí. Ahí te lo estoy marcando, z igual a 0, en la intersección de los 3 ejes. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación cuando z es igual a 0? Y bueno, me queda que 0 sería 0, es igual a la expresión que tengo ahí arriba, que sería 4 menos x cuadrado. Despejo el valor de x y tengo dos resultados posibles. Cuando x igual a 2, y puede también satisfacer la ecuación cuando x es igual a menos 2. Entonces marco eso en mi eje x sería. Entonces voy para la partición menos 1, menos 2, aquí estaría el lugar menos 2, ¿sí? Y acá sería la partición 1, y acá sería la partición 2, este sería el lugar 2. Pero fíjate que para llegar al valor 4 se encuentra con una ecuación, una función cuadrática, quiere decir que esto es una curva, supongamos que sería de este tipo,
Y que esa curva yo la voy a barrer entre 0 y 6, dijimos, porque la variable y está limitada entre 0 y 6. Quiere decir que yo puedo trazar acá una recta que sea paralela al eje X, y puedo trazar nuevamente esa representación gráfica que sería una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la ecuación de segundo grado? Y bueno, la que yo estoy viendo allí en pantalla, z, la voy a poner otra vez acá, z, igual a 4 menos x cuadrado. A ver si me deja escribir, ahí está, 4 menos x al cuadrado. Y se cumple lo que habíamos charlado con un compañero en la clase pasada, y me había dicho, se produce el barrido. Entonces, vos estás obteniendo ese sólido que vos estás viendo en pantalla. Acá sería con línea de trazo, en realidad. Acá ya sería línea llena, y vos estás observando ese volumen que yo estoy pretendiendo calcular con ese cálculo de integral doble. No sé si se entiende la idea, que sería el volumen que puede cobijar, por ejemplo, un hangar, que un hangar es un sitio, es como un garage de aviones, es un depósito en donde se guardan los aviones. Yo ya le hice una captura de pantalla a una fotografía, una representación gráfica de lo que nosotros queremos calcular. Ahí está un poquito más abajo, creo que lo dejé, ahí está. Ese volumen es lo que yo estoy pretendiendo calcular. Entonces, yo tengo que armar ahora mi integral doble, y yo quiero determinar cuál es el volumen que puede cobijar ese sólido que vos estás viendo allí en pantalla. ¿Cuál es el volumen que puede cobijar? ¿Se entiende la idea? Entonces voy a borrar todos los gráficos que les hice, si es que tomaron nota, y vamos a resolver la integral doble. Entonces voy más abajo y vamos a armar juntos la integral doble. ¿Cómo lo vamos a armar? Fíjate, volvemos a lo que habíamos aprendido en la clase pasada con el profesor Medina. Yo voy a tener una función en este caso, y esa función yo la voy a integrar sucesivamente con respecto a dos variables que serían cálculos de integrales simples. Los extremos de integración están cantados. Fíjate vos que para la variable y sería entre 0 y 6. Y para la variable x, fíjate que he descubierto que aplicando las limitantes, tanto para cuando z o x sean igual a 0, tengo la limitante de que los extremos de integración irían entre 2 y menos 2. Entonces voy a armar ahora la integral, que ahí justamente ya lo tengo expresada dentro del corchete, y estoy diciendo entonces que la expresión para cuando z es igual a 0, en este caso, los extremos de integración para la variable x serían entre 2 y menos 2, que lo voy a dejar, chicos, más hacia afuera. Lo puedo cambiar el orden de integración, en este caso no hay ningún problema. Nada más que el integrando va a asumir en este caso el valor de la función z. La función z en este caso es el campo escalar que yo estoy queriendo integrar. Y lo voy a hacer cumpliendo lo que habíamos visto en la clase pasada, haciendo el barrido, para cuando la variable y, fíjate vos, esta expresión lo he colocado allí entre corchete, esté definida para el extremo inferior 0 y para el extremo superior 6. Quiere decir que esa superficie que yo estoy tratando de integrar lo voy a barrer entre 0 y 6, siempre y cuando la variable de integración sea la variable y. Una vez que resuelva ese corchete, como ustedes ya lo saben hacer, y de hecho lo vamos a volver a hacer ahora esta tarde, voy a obtener una función, y esa función va a ser una función, y valga la redundancia, función de la variable x. Esa función la vuelvo a integrar ahora respecto a la variable x, con respecto a estos extremos de integración que son 2 y menos 2. Acá yo ya les he mostrado cómo surgieron esos extremos de integración.
Entonces, seguimos con los pasos de cálculo. Ustedes que tienen allí lápiz y papel, esto ya ustedes lo saben hacer. Fíjate vos, lo primero que yo tengo que hacer, y por eso le estamos colocando corchete, por ahí si alguno no estuvo presente, se integra desde más hacia adentro, la integral que está más hacia adentro, y el resultado después lo integramos con la integral que está más hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por eso ponemos el corchete que me está indicando, como ustedes ya saben en matemática, una prioridad. Me está diciendo, hacé primero esto, calculame lo que está marcado allí, remarcado en color azul en este caso, que sería la integral simple entre 0 y 6 de 4 menos x cuadrado. Eso que está entre corchetes lo voy a mostrar allí al costadito, lo vamos a hacer a mano, a ver si me habilita, y lo vamos a obtener un resultado, vamos a ver si es parecido a lo que yo ya tenía preparado. Entonces, ¿quién es aquí mi variable? Mi variable es sí. Y tengo dos términos, ustedes esto ya lo saben hacer. Este es el primer término, separado por el signo menos, este es mi segundo término de la integrando. Ambos términos tienen constantes, fíjate vos que no está presente la variable y, quiere decir que la integral de una constante es la misma constante por la variable. En este caso, si estoy integrando respecto de y, la variable es y. Menos, dice, menos la misma constante, x cuadrado, por la variable. En este caso es la variable y. Entre los extremos de integración, 0 y 6. ¿Se entiende? Creo que es muy fácil. Y voy a colocar más hacia afuera el cálculo integral que me quedaría esperando, ¿no es cierto? Sería entre menos 2 y 2. Y está esperando para ser integrado respecto a la variable x. Respecto a la variable x. Ahí está. Bueno, acá lo que yo tengo que aplicar es barrow. Reemplazo en la variable que ha sido integrada. En este caso es y. Reemplazo el extremo superior, como ustedes ya saben. Y luego el extremo inferior, que en este caso sería 0 y me anularía. Entonces resuelvo esto y me quedaría el valor de la integral que me estaría esperando para ser calculada, así, sería la integral entre menos 2 y 2 de 4 por 6, estoy aplicando barrow nada más, menos 4 por x al cuadrado sería, ¿no es cierto? Todo eso menos 0, obviamente. Si es el extremo inferior, reemplazado sería el valor 0 para los dos términos ya, y esperando ser integrado respecto a la variable x. Bueno, 4 por 6 es 24, menos 4x al cuadrado sería la función que yo te había comentado hace un ratito, que va a ser integrada respecto a la variable x. Eso es lo que yo tengo armado aquí. Fíjate, es 4i menos x cuadrado, reemplacé por barro, el extremo superior, 4 por 6. Profe, creo que se equivocó en la... ¿Me equivoqué? 6x cuadrados. 6x cuadrado. Ah, 6x cuadrado, tenés razón. Sí, señor, tenés razón. Gracias, acá vamos a corregir. Sí, me equivoqué acá. A ver si me deja corregir. Gracias, chicos. Acá. Me equivoqué. Sería 6x cuadrado. Sí, señor. Acá sería 6 por x cuadrado. Ahí está. Bueno, acá yo ya lo tenía armado. Voy mostrando nada más. Y de acuerdo ahí lo que me corrigieron y muy bien los compañeros, sería 4 por 6 al cuadrado. Acá te estoy mostrando. Menos x al cuadrado por 6, todo menos 0 sería. Perfecto, aplicando barro. Y el resultado de esa función ya totalmente
reducida. 4 por 6 es 24, menos 6x cuadrado. Ahí está, muy bien, chicos. Entonces me quedó esto a la espera de ser integrada respecto a la variable que había dejado constante en primer término. Bueno, a partir de ahora, mi variable es x. Entonces vamos a calcular juntos esta integral, que es muy sencilla, que es una integral inmediata respecto a la variable x. Esto está cantado, ¿no es cierto? El primer término sería 24, que es una constante, por la variable que sería 24x. Menos, acá es constante por función, que es una función potencial en este caso, y sería 6 por x al cubo sobre 3. Vamos a ver si no estoy errando. Ahí está. El resultado sería 24x menos el 6, que es la constante, por x al cubo sobre 3. Entre los extremos de integración, 2 y menos 2. Obviamente a la espera de aplicar barro. Ustedes seguramente están haciendo allí en su cuaderno y ustedes me van a controlar si no cometo algún error. Perfecto. Acá sigo ahí explicando. Sí, 64 da. Simplifico el 6 con el 3 y me queda 2. Fíjate que ahí ya quedó reducida la ecuación. Y donde vea la variable x voy a reemplazar por lo extremo superior e inferior, que son 2 y menos 2. Aplico barro sería. Ahí voy a borrar todos estos garabatos que hice acá. A ver si me deja borrar. Ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, aplicamos ahí barro. Fíjate, para el extremo superior es 24 por 2, menos, voy despacito, 2 por 2 al cubo, menos, otra vez la misma función, pero reemplazando el extremo inferior, que es menos 2. ¿Sí? Serían 24 por menos 2, menos 2 por 2 al cubo, y eso me da 48 menos 16, 48 más 16. Y coincidimos ahí con el compañero, haciendo el cálculo, que da 64. Sí, señor, muy bien. Entonces, el volumen de ese sólido, S, que nosotros estábamos buscando, nos da 64 unidades de volumen. 64 metros cúbicos, eso ya lo expliqué, o 64 centímetros cúbicos, o pulgadas cúbicas, de acuerdo a la unidad de medida de la partición, tanto de la variable X como la variable Y y la variable Z. ¿Se entiende? Entonces, hicimos nuevamente una actividad que estamos determinando el volumen encerrado por ese sólido. Y ese sólido está definido a través de estas inecuaciones, por así llamarlo, para las variables Y y Z, en este caso, donde Z depende de la variable, es función de la variable X. ¿Se entendió, chicos, la actividad? Entonces seguimos haciendo cálculos de volumen de un sólido en este caso. La siguiente actividad es de manera similar, le va a quedar como tarea, pero yo no les voy a dejar solo, les voy a dejar planteado, así que tengan a mano allí su cuadernito de anotaciones, porque por ahí cuesta un poquito plantear esta actividad que está identificada como actividad C. Ahí ya le estoy mostrando en pantalla, y dice determinar el volumen del cuerpo ubicado en el primer octante, limitada por superficies cilíndricas de ecuaciones. Y tengo dos ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de una circunferencia. Fíjate vos, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado, en función a las variables x e y. Y la segunda ecuación está definida nuevamente por una circunferencia, en función a las variables x y z. X y z sería. Entonces, hay diferentes formas de resolverlo. Una de las formas que me indican las bibliografías dice que tengo que trabajar tal cual como ya dice allí en el enunciado. Esto yo les voy a copiar ahí en el chat para que ustedes después lo bajen a su computadora o a su celular. Suponiendo un plano constante para X o para Y. Siempre cuando hablo sobre un plano constante, trato de igualar una de las dos variables igual a 0. Como lo hemos hecho hace un ratito, fíjate, para definir las ecuaciones a integrar en el ejercicio que acabamos de resolver juntos, ¿sí?
Entonces, despejo de allí las ecuaciones y trato de armar tanto la función integrando como los extremos de integración propiamente dicha. A ver, esto lo voy a copiar en el chat antes de olvidarme, para que, por ahí si ustedes están con su compu, su celu y lo quieren guardar. Esa es la idea para tratar de resolver. Entonces, si yo no lo hago esto, si no dejo constante una de las variables con las cuales estoy trabajando, y va a resultar bastante engorroso trabajar con las tres variables a la vez, ¿sí? Yo no digo que no se pueda hacer, yo le estoy tratando de indicar cuál sería el camino más sencillo. En realidad hay varias formas de resolver esta actividad. Yo les muestro un camino, ¿sí? El camino que para mí, a mi criterio, me resultó un poquito más sencillo. Digo lo siguiente, por ejemplo, de la primera ecuación, fíjate que es la ecuación esa de la circunferencia, voy a despejar, fíjate vos, despejo la variable y me quedaría raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. En este caso, cuando digo y hago pasar para un plano constante, en este caso para cuando x es igual a 0, mi única variable es y en este caso la variable y va a coincidir con la raíz cuadrada de 16, que va a ser igual a 4. Ese sería el valor limitante obtenido como valor máximo, en este caso, para la variable y. Y en el caso de que yo diga de que en la misma ecuación y sea igual a 0, x va a ser la variable y x va a ser igual a 4. Y sería como el valor limitante máximo. A ver qué hice. Hice macana ahí. Ahí está. Entonces puedo decir entonces que la variable x estaría variando, y valga la redundancia, entre 0 y 4, por las limitantes que yo había charlado hace un ratito. Y la variable y, en este caso, iría entre 0 y la ecuación representativa, que sería raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. ¿De dónde saqué eso? Y bueno, lo saco de aquí, de despejar de la primera ecuación. Para plantear luego la segunda ecuación, trabajo con la segunda ecuación, que es ecuación del dato del problema, digamos. Es una ecuación, pero es un dato del problema. Entonces, trabajando con la segunda ecuación, hago lo mismo. Fíjate vos que de la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más z cuadrado igual a 16, despejo la variable z, por ejemplo, y defino lo que es el campo escalar en función a las variables, en este caso, en función a la variable x. Me quedaría z igual a raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Entonces, de esa forma ya puedo armar mis integrales iteradas. Yo quiero calcular el volumen. Entonces, el volumen de ese sólido va a ser, yo lo que tengo como certeza es que mi variable x está variando, y valga la redundancia, entre 0 y 4. Quiere decir que la primera integral, o sea, sería la última integral en el proceso de cálculo, estaría como extremo superior e inferior, serían 4 y 0 respectivamente, respecto a la variable x. Y lo que está encerrado entre corchetes, que sería el cálculo integral simple respecto a la variable y, fíjate, lo he trabajado aquí con la primera ecuación, y hemos obtenido sus extremos de integración, que sería extremo inferior, que sería la constante 0, y el extremo superior, que sería una función, que es una función de x. Eso es lo que está representado justamente allí, armando la integral. Y el integrando, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, lo obtenemos de despejar de la segunda ecuación, porque estamos diciendo que el integrando en este caso es un campo escalar definido por la variable z, por la variable z. Quiere decir que va a ser 16 menos x cuadrado. Entonces ese es el planteo que yo tengo que hacer para poder resolver y encarar el cálculo integral. Bueno, les voy mostrando los pasos nada más. Mi idea es que traten de ustedes de resolverlo. Yo les mostré cómo armar nada más la integral. Pero si lo calculan a fíjate vos que no es nada complicado. Si yo quiero calcular la integral respecto a la variable y, todo este elemento que está pintado allí en color verde, es una constante. Entonces, esa constante integrado respecto a la variable y va a ser la constante por la variable y, que es lo que aparece aquí. Es constante por la integral de y. Aplico la barrita y digo, aplicando teorema de Barrow, entre los extremos de integración,
superior, que vos estás viendo allí en pantalla, raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, y el extremo inferior que es 0. Todo ello a la espera de ser integrado respecto a la variable x, obviamente entre 0 y 4. Entonces, me concentro acá y voy a aplicar barrow, y acá te lo pinté en color rojo. Sería esa constante que vos estás viendo, 16 menos x cuadrado, por la variable y, que en este caso al aplicar barrow extremo superior sería el mismo valor, 16 menos x cuadrado, menos la constante, insisto, por 0, que sería el extremo inferior. Entonces me quedaría dos veces la misma expresión. Sería raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Todo menos 0 sería, ¿no es cierto? Del 0 ya ni lo cuento. Del reemplazo del teorema de Barrow. Entonces, tengo las dos expresiones especificadas como, o planteadas, mejor dicho, como factores. Entonces, es la misma base y por lo tanto puedo colocar la misma base elevado al cuadrado. Entonces digo que es la misma expresión elevada al cuadrado. Como toda la expresión tiene aplicada la raíz y también la raíz es de índice par, cancelamos entonces el índice de la raíz con el exponente de la potencia par, en este caso porque son operaciones inversas, y me queda la expresión que está debajo del radicando. O sea que me queda 16 menos x cuadrado a la espera de ser integrada respecto a la variable x entre 0 y 4. Eso es lo que vos estás viendo aquí en pantalla. A ver, que lo voy a tratar de marcar. Ahí, entre 0 y 4. Y ahí lo integro, chicos. Fíjate que el primer término de ese integrando es solamente 16, que es una constante. La integral de 16 respecto de x es 16x. Ahí te estoy mostrando. Menos el segundo término del integrando es x cuadrado. La integral de x cuadrado respecto de x va a ser x al cubo sobre 3. Entre los extremos de integración, 0 y 4. Si ustedes están haciendo allí en su cuaderno, reemplazo en la variable x, obviamente, el extremo superior, que es 4. Aquí también, el extremo superior, que es 4. Y en la misma expresión con el extremo 0, ¿no es cierto? Pero al reemplazar por 0, como están como factores, tanto en el primero como en el segundo término de la expresión Ingeniero, que ha sido integrada, me va a quedar 0, ¿no es cierto? ingeniero, Sí, te escucho. Sí, sí. ahí donde está marcado es x al cubo. Ah, tenés razón. Sí, señor. Gracias, Silvio. Acá es x al cubo. Vamos a corregir. Sí, señor. Es x al cubo. Ahí lo corregí. Entonces sería 16x menos x al cubo sobre 3. Ahí reemplazo los extremos de integración. Ustedes me controlan, chicos, ¿eh? Si yo meto la pata por ahí. Acá sería x al cubo también. Ahí está. Vamos a guardar este cambio. Y sería 16 por 4, extremo superior, menos 4 al cubo sobre 3. Sería menos 16 por 0, que es 0, menos 0 al cubo sobre 3, que es 0 también. O sea que me quedaría eso. Entonces, vean si llegan a este resultado. Si no es correcto, me avisan y lo cambiamos. No hay ningún problema. A mí, 128 tercios. El resultado tenía bien, el cubo lo que teníamos, el cuadrado teníamos. Entonces, ¿eso qué es? Y eso son las unidades de volumen. Las unidades de volumen. Si yo lo quiero representar esto, lo puedo utilizar el GeoGebra, que ustedes utilizan mucho mejor que yo. Reemplazan las ecuaciones que tienen allí en pantalla. Y van a observar el volumen. Yo ya no tuve tiempo para armarlo, pero bueno. La idea es obtener el resultado numérico, y en este caso el volumen en el primer octante, para esas dos ecuaciones que habíamos visto, que son ecuaciones de circunferencia, tanto para la variable x e y y para la variable x y z, nos da 128 tercios unidades de volumen.
Entonces, esta actividad que aparentemente se planteaba como muy complicada, teniendo en cuenta, insisto, solamente esta situación de dejar constante alguna de las variables, yo puedo jugar con ellas y despejar y obtener, entonces, tanto la ecuación que va a ser integrada, fíjate vos que esta es la ecuación que ha sido planteada como ecuación del integrando, que lo hemos puesto acá te lo marqué en color verde, y también planteamos los extremos de integración. Hemos obtenido juntos los extremos de integración, que eran, según la variable x, 0 y 4, haciendo estos supuestos, y según la variable y, que sería entre 0 y la ecuación en función de x. Y obtenemos un resultado. Esto ya es un poquito más complicado a las situaciones primeras que habíamos visto en las actividades 1 y 2. Pero el resultado sigue siendo obtener volúmenes. Obtención de volúmenes. ¿Quieren preguntar algo, chicos? ¿Algo que no se entendió o hay que rehacer algo? Ustedes me dicen. Si no, pasamos a la siguiente actividad. Hemos visto entonces dos actividades, tanto la actividad B y la actividad C, en la que hemos obtenido entonces volúmenes, nuevamente, que son aplicaciones geométricas de la actividad de la utilización de la herramienta de la integral doble, ¿sí? Siempre que vamos a calcular integrales dobles, chicos, resulta más sencillo, se darán cuenta, aplicar el método de integración de integrales iteradas o sucesivas, ¿no? Solamente le vamos buscando la vuelta, viendo qué variable podemos dejar constante como primer paso de cálculo, y después ya todo fluye, digamos, todo resulta un poquito más sencillo. Con la salvedad de lo que han visto el lunes pasado con el profe Medina, de que cuando tengo un recinto no rectangular, tengo que tener el cuidado de que el primer cálculo integral sea una integral simple con extremos inferiores y superiores del cálculo integral que sean no constantes, que sean ecuaciones representativas de funciones. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta. Y después paciencia, paciencia y práctica. Bueno. El ejercicio D les voy a dejar a ustedes como tarea, a ver si pueden llegar a un resultado numérico. Si no, no coinciden en los resultados numéricos o no pueden ni siquiera plantear, lo vamos a ver el lunes, o si no lo ven el jueves que viene conmigo, ¿eh? Pero les dejo allí como planteo para que ustedes el fin de semana quemen un poquito el cerebro y traten de obtener un resultado. Si quieren, si por ahí si alguno se anima, el ejercicio es bastante, no es complicado, pero si ustedes lo plantean y bien, este resultado numérico ya les doy. Por ahí algunos de ustedes son ansiosos, así como yo, y quieren saber ya el resultado, entonces ponemos que aparentemente el resultado correcto, el volumen es 2/3 de esta actividad, de la actividad D. 2/3 o 0,66 si lo quieren expresar en unidades decimales. Así que tomen nota de ese resultado y a ver si pueden llegar al mismo valor. Bueno, antes de que se me cansen del todo, les traje preparado también el desarrollo del ejercicio número 4. Y de acuerdo a lo que había dicho, otra de las aplicaciones geométricas, además del cálculo y la obtención de volúmenes, es posible hacer lo que se denomina el cálculo de áreas. Así como nosotros lo habíamos visto en análisis matemático 1, fíjate vos que el resultado de una integración simple me daba el cálculo del área encerrada entre una función y los extremos de integración A y B. Así nos decía el profesor, el ingeniero Boggio y el ingeniero Bazán en sus clases teóricas, en sus clases prácticas, digamos. Bueno, con el cálculo de la integral doble también podemos llegar a unidades de área. Para ello tenemos que remontarnos a una breve introducción teórica, que ustedes seguramente lo habrán desarrollado intensamente con el profe Barreto,
Pero si no recuerdan mucho, pueden ir a la página 244, a la 246 inclusive, del Rabuffetti tomo 2. Yo acá ya le tengo preparado y abierto. Espera un poquito. Esta es la página 244. Y te define solamente, no está la obtención, otra vez, y tiene razón, mucha razón el profe Barreto, no está la discusión de la obtención de la fórmula, pero conceptualmente me sirve a mí como para poder encarar esta actividad o esta serie de ejercicios, y me está diciendo que con el cálculo de la integral doble es posible determinar el área en un cierto recinto D mediante la expresión y la resolución, mejor dicho, de la integral doble en el recinto D para las variables X e Y. Conceptualmente, ¿qué es lo que me está diciendo para determinar y resolver el problema del cálculo de área? Lo que me está diciendo justamente es que tomo una función, fíjate lo que me dice allí la bibliografía, a ver si lo puedo aumentar un poquito para que todos los veamos, pues yo estoy medio corto de vista también. Ahí está. En la página 245, voy a correr esto acá. Acá me está diciendo, no hace toda la discusión matemática, sino que hace una discusión solamente conceptual, que es lo que yo te estaba diciendo ahí al inicio de la clase. Para ajustar y para justificar, mejor dicho, la definición que yo le estoy diciendo, es otra vez aplicar cálculo de integral dobles para un campo escalar. Fíjate vos, ahí te estoy marcando que sea de dos variables, pero su valor sea una constante, y esa constante te está indicando que es igual a 1. Quiere decir que vos tenés un recinto de integración, como ahí te está mostrando en pantalla, tenés un recinto de integración, pero la expresión de ese recinto de integración va a estar integrada respecto a un campo escalar, y ese campo escalar va a ser una constante y va a ser igual a 1. Quiere decir que el tercer eje, que vos no lo estás viendo, sino que es el eje que vas hacia vos, acá te estoy tratando de dibujar, que vas hacia vos, que es perpendicular al eje XY, al plano, donde se ubica el recinto de integración, tiene una altura z, y ese z es igual a 1. Eso es lo que te está diciendo, que esa función, que es un z de xy, es igual a una constante que es igual a 1. Es como que, a ver, vos tenés ese recinto de integración, ahí está dibujado el recinto de integración para dos funciones. A ver, te la vuelvo a dibujar así. Ese es el recinto de integración, y para un eje cartesiano, para un z igual a 1, tendría una altura de ese recinto de integración igual a 1. Sería como una monedita, no sé si se me entiende, y la altura o el espesor de esa moneda sería tu z igual a 1. ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo tengo los casos en que el campo escalar, acordate que esto es el campo escalar, sea unitario, z igual a 1, así, yo puedo calcular en estos casos el área definida por el recinto de integración. El área del recinto D sería, aplicando cálculo de integrales dobles. Esa es la idea. A ver si lo podemos resolver en nuestro ejercicio o nuestro problema práctico. Entonces, como moraleja, siempre que yo calculo integrales dobles y yo tenga en el integrando, ¿quién es el integrando? La función que yo quiera integrar, esta, tenga expresada una ecuación, y esa ecuación es función tanto de las variables x o de y, yo voy a tener un resultado numérico, y ese resultado numérico, como veníamos haciendo en todas las actividades, va a ser el volumen encerrado por el campo escalar y el recinto de integración. Ahora, si yo vengo a calcular, como vamos a hacer en estas actividades, otra vez el cálculo de la integral doble respecto a un integrando unitario, te está diciendo, quiere decir que su z es constante y su altura es igual a 1, como dicen allí las bibliografías. Lo que yo voy a estar calculando es el área del recinto de integración. Esto que vos tenés pintado acá. Esa es la única diferencia. Cuando hay funciones,
o ecuaciones que representan funciones, calculo volúmenes. Y cuando mi z es igual a 1, estoy calculando superficie. Voy a borrar todos estos dibujos y vamos a nuestro práctico. Ténganme paciencia, chicos, no se duerman todavía, que ya enseguida terminamos. Ahí está. Cualquier cosa, habiliten su micrófono, me preguntan, si cometo un error, me lo hacen saber. Entonces, el ejercicio 4, vamos a calcular juntos áreas. Tienen allí un ejercicio resuelto del libro Letoil, en la página 1038, esto lo he extraído de allí. Y fíjate que en la intersección de esas dos funciones, a ver si me habilita el lápiz, acá, la intersección de esta función y de esta otra función que se intersectan los puntos 0 y 4, esta es la primera función y esta es la segunda función, define un área. Entonces a esa área yo la puedo calcular y equivale a 8 tercios, siempre y cuando su z es igual a 1. Fíjate vos que acá está armada la integral doble, las iteradas sucesivas, de acuerdo a los criterios que hemos aprendido en las clases anteriores, en la clase del profesor Medina el día lunes, y acá se encuentra el campo escalar igual a 1. Cuando es 1 no hace falta ni siquiera escribirlo, ¿sí? Entonces lo integra respecto a lo que dice la teoría, para el campo escolar igual a 1, y obtengo el valor de 8 tercios. En este caso son unidades de área. Unidades de área. Esto es lo que está resuelto. Vamos a resolver juntos ahora un ejercicio nosotros, y con esto terminaríamos la clase de hoy. A ver cómo armamos las integrales iteradas y cuál sería el resultado. Tengan a mano entonces su cuadernito, su lápiz, su virome, y vamos a intentar plantear esta actividad. La actividad B del ejercicio número 4 me pide calcular mediante una integral doble el área del triángulo que vamos a llamar T, dada por esta situación que trabaja con dos variables, x e y, como estás viendo allí en pantalla, donde la variable y está acotada entre 0 y 4, entre 0 y 4 menos 4 tercios de x, y la variable x está acotada entre 0 y 3. Entonces, si yo quiero representar esto gráficamente en el plano x y es muy sencillo. Fíjate vos que si en la primera inecuación yo digo que x es igual a 0, fíjate, acá digo que x es igual a 0, el valor de y va a ser, todo esto se anula, ¿no es cierto? Entonces el valor de y va a ser igual a 4 y obtengo este punto. Y si en esa misma inecuación yo digo que y es igual a 0, a ver, voy a borrar todo esto, y digo ahora que y es igual a 0, despejo de aquí x, despejo de ahí x, y me quedaría que, simplificando esto, me queda que x es igual a 3. Por lo tanto, tengo este punto y tengo este punto y puedo trazar esta recta. Esta recta es la recta representativa de 4 menos 4 tercios de x. Entonces, esto que vos ves allí en color naranja, esto que ves aquí, es el área del triángulo que yo estoy queriendo calcular. Con integrales dobles, obviamente. Fíjate que la variable x también coincide en este caso. Está variando entre 0 y el punto 3. Entre 0 y 3. Esa es la representación gráfica de lo que estoy queriendo calcular. Estoy queriendo calcular el área de ese recinto con integrales dobles. Acordate lo que vimos en esa pequeña introducción teórica. Tu eje z iría hacia vos. Sería un tercer eje que iría hacia vos, y tu z en este caso vos estás calculando para z igual a 1. Quiere decir que sería el mismo triángulo, pero con una altura igual a 1. Sería algo así. Más o menos así, para que se entienda más o menos el dibujo, este sería para tu z igual a 1.
Tu campo escalar es una constante y tiene un z igual a 1. Ahí está, sería un triángulo de ancho z igual a 1. Referido a estas inecuaciones que vos estás viendo allí. Vamos a plantear entonces las integrales iteradas de acuerdo a los datos. A ver si podemos llegar a un resultado y decimos. En primera instancia, lo que yo te estoy indicando aquí con colores distintos son los extremos de integración que voy a ir teniendo en cuenta para cada una de las variables. Fíjate vos que el triángulo dice que está definido en el plano XY, donde la variable y está acotada entre 0 y 4 menos 4 tercios de x. Y la variable x, te lo pinté allí en otro color, en color azul, está acotada entre 0 y 3. La representación gráfica vos la estás viendo allí en pantalla. ¿Para qué te hice eso? Y con una distinción de colores. Porque voy a plantear el cálculo de integral doble. Y como vos, antes que vos me digas algo, esto es un recinto, obviamente que es no rectangular. Es un recinto triangular, ¿no es cierto? Es no rectangular. Entonces tenemos que aplicar lo que aprendimos con el profesor Medina el día lunes, y yo te estaba recordando hoy al inicio de la clase. Tengo que plantear una integral doble, o una integral, o dos integrales iteradas, donde la última integral tiene que contener, el último cálculo integral tiene que contener los extremos de integración que sean constantes. En este caso, lo que me quedó allí indicado, allí en color azul, la variable x contiene los extremos de integración 0 y 3, que son las dos constantes. Eso es lo que va a ir como paso último del cálculo de la integral. A ver, lo voy a ir armando acá, a ver si coincide con lo que está ya expresado. Sería entre 0 y 3. ¿De dónde sale eso? Y sale de aquí, y sale de aquí. ¿Para qué variable? Para la variable x. Se lo ponemos aquí. ¿Se entiende? Y lo que va a ir más hacia adentro, y va a ser objeto de cálculo del primer cálculo integral simple, va a ser respecto a qué variable, a la variable y. Quiere decir que acá voy a poner corchetes, así. Voy a poner la variable y, así. Y voy a armar mi integral simple. La integral simple entonces está acotada, extremo inferior, ¿cuánto vale? Y vale 0. Pongo acá el 0. Y el extremo superior, ¿cuánto es? Sería 4 menos 4 tercios de x. Ustedes anoten mejor, que van a tener mejor letra que yo en su cuaderno. Y como funciona integrando, ¿qué pongo, chicos? Y habíamos dicho, de ese auxilio teórico que habíamos recordado, que en este caso mi z, ¿cuánto vale? Y vale 1. Si quiero poner el 1, pongo, y si no, no pongo nada. Lo dejo allí sin colocar el 1. Se sobreentiende allí que hay un 1. ¿Se entiende cómo armamos entonces el cálculo de la integral doble, en este caso para calcular el área? Creo que es sencillo. Entonces armamos eso, y es lo que yo la tenía ya allí preparado, y escrito en forma un poquito más prolija, mi letra que está horrible por el mouse. Entonces, ustedes tomen nota y sería el área de ese triángulo va a ser igual a la integral simple entre 0 y 3 respecto de x, te está diciendo allí, acá estoy leyendo, de lo que está entre corchetes. Entre corchetes dice la integral simple entre 0 y 4 menos 4 tercios de x respecto a la variable y. Insisto, si quiero poner el 1, pongo, si no, no pongo nada. Se sobreentiende allí que hay un 1, y ese 1 es mi z igual a 1. Integrando es igual al valor unitario. ¿Está? Creo que ya habrán tomado nota. Entonces procedo a integrar. Integro, como ustedes ya saben hacerlo, desde adentro hacia afuera. Lo que está ahí entre corchetes me indica prioridad y voy a integrar. La integral del diferencial de y
es una propiedad que ustedes vieron en el análisis matemático, ¿no es cierto? La integral de un diferencial de una variable, el resultado es la misma variable. Quiere decir que la integral del diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser a igual a y. Ahí lo están viendo allí en pantalla. Entre los extremos de integración, 4 y menos 4 tercios de x y el extremo inferior que es 0. ¿Se entendió eso, no? Y eso va a estar a la espera de la resolución del teorema de Barrow y luego a la posterior resolución de la integral respecto a la otra variable que está marcado allí en color azul, la integral de x. Entonces, sigo trabajando allí en el integrando, por así decirlo, y voy a aplicar Barrow, extremo superior, que sería 4 menos 4 tercios de x, ahí está, restado el extremo inferior, obviamente ni, el reemplazo lo hago en menos 0. Entonces sería 4 menos 4 tercios de x, el 0 ni se lo tiene en cuenta, y lo voy a integrar ahora entonces respecto a la variable x. Si voy a integrar respecto a la variable x, primer término hay una constante que es 4, la integral de 4 respecto de x es 4x, y la integral de esta constante que es 4 tercios es la misma constante por x, sería x al cuadrado sobre 2. Eso es lo que yo tengo allí entonces como resultado del cálculo integral simple, 4x menos 4 tercios de x cuadrado sobre 2, entre los extremos de integración 3 y 0. Allí lo que hice fue simplificar el 4 con el 2 y me quedó la expresión reducida. Me quedó 4x menos 2 tercios de x al cuadrado entre 3 y 0. Voy a aplicar Barrow, límite superior es 3, aquí en x y en x cuadrado, y al reemplazar el extremo inferior, 0, se anulan los otros dos términos. Por lo tanto, apliqué Barrow y digo que va a ser 4 por 3 menos 2 tercios de 3 al cuadrado menos 0. Entonces resuelvo eso, chicos, sería 12 menos 6, sería 6 unidades de área. El área del triángulo es igual a 6. Entonces, la respuesta final sería que con la integral doble, el área del triángulo es igual a 6 unidades de área. Y con lo cual está resuelto el problema. Fíjate que este problema está en el plano. Y si yo observo la figura representativa y aplico la clásica fórmula para figura regular triangular, que ustedes ya la conocen, la superficie de un triángulo a que era igual. Controlo, superficie de un triángulo es igual a base por altura sobre 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la base de este triángulo? La base de este triángulo son 3 unidades. Base es 3. ¿Cuánto es la altura de este triángulo? Y hemos descubierto que la altura de ese triángulo es 4. Dividido 2. Entonces, en base a las fórmulas básicas de la geometría, estamos viendo que la superficie es 6. Y coincide con el cálculo de área que vimos y hemos desarrollado juntos con el cálculo de la integral doble, ¿no es cierto? Que son, obviamente, también 6 unidades de área. O sea que el proyecto de resolución, por así decirlo, y de aplicación de la integral doble, siempre y cuando, acordate siempre de eso, porque es una pregunta que te hace el profesor Barreto en un examen final, a veces, viste, que es conceptual y es muy sencillo de responder. Y él te dice, por ejemplo, si vos tenés una integral doble en un cierto recinto para un campo escalar de 2 variables, como estás viendo, y lo vimos ahí en el libro, en el Rabuffetti, está en el Letoy también. ¿Por qué en algunos casos entonces
el resultado de esta integral, en la mayoría de los casos, nos da volúmenes. ¿Y por qué? Como en este ejercicio y en esta actividad y en la que ustedes van a tener como tarea y como hemos resuelto recién, porque te da área. Y la respuesta es muy simple. Siempre y cuando el campo escalar esté representado a través de una ecuación en función de esas dos variables, esto, el integrando, el resultado va a ser un volumen, que es el valor numérico que te indica las unidades de volumen debajo de la superficie representativa de ese campo escalar de f de xy en el recinto D. ¿Y por qué en este caso y en los demás que vas a tener como tarea? ¿Por qué te da área? Y bueno, porque es un caso particular, le tenés que decir al profe Barreto, en que este campo escalar es igual a 1. Quiere decir que es un campo escalar donde la variable z en este caso es igual a 1. Es un campo unitario. Entonces vos lo que estás calculando es el recinto, el área de tu recinto. Bueno, chicos, espero no aburrirlos tanto en el día de hoy. Les queda una sola tareita, fíjate vos que es muy fácil, traten de calcular eso, que sería el ejercicio C, si no me equivoco. Por ahí si el fin de semana tienen ganas de practicar un poquito, hagan los mismos pasos que acabamos de hacer y el resultado de esta actividad les tendría que dar un área igual a 4/3. A ver si pueden llegar a ese resultado. Y les dejo entonces como desafío esta actividad y las dos actividades que les quedaron de cálculo de volumen, que yo también ya les pasé los resultados. El lunes que viene, entonces, ya con el profesor Medina van a ver aplicaciones físicas, y si no alcanzan a ver todo con el profesor, van a seguir viendo conmigo. Les adelanto, va a ser cálculo de momento estático, cálculo de momento inercia, cálculo de centro de gravedad, que son temas fundamentales para nosotros que ya dentro de poquito vamos a ser ingenieros, ¿sí? Así que traten de no perderse la clase del lunes, y si no la terminan, la voy a continuar yo el día jueves. Si no hay preguntas, me despido. Si surge alguna pregunta durante la semana, ya saben, ahí por el consulta, yo siempre le voy a estar respondiendo. Siempre que pueda, les respondo. Que descansen, chicos. Saludos. Saludos, profe. Saludos, profe. Hasta luego, profe. Chau, chau.